lo también. veo todavía. ¿No lo ves? No. A ver, si a todos les pasa lo mismo. Voy a actualizar por las dudas. ¿Cómo se llama, sabes? ¿Te acordás? ¿El script? No, está en el mismo... A ver. En el mismo O sea, mensaje de ayer. Sí. veo cuatro Ah, archivos, bueno, pero dos tablas. claro, el Uno que es binario un sería Excel práctica y... Sí. 5, el que dice punto Ah, ok. R. Ok, joya. Gracias. No, de nada. Después está la tabla 2.8, versión final, que es la tabla de Bujarati, y la tabla 11.8, que también es la tabla de Bujarati, que la usamos como insumo. Y esta es, práctica 8, puse, mira. Bueno, esto lo voy a volver a subir. Es práctica 5, ejercicio 8. Por eso generalmente intento no subirlo antes para que no genere más confusión. Bueno, perfecto. Entonces todos ven mi pantalla y los que pudieron descargar los archivos, buenísimo. Creo, no sé si están ya todos con R instalado. O sea, yo creo que la anterior vez que di la clase dejé, me pidieron los links de la descarga de R, eh, porque también habían pedido algunos videos de introducción. Pero bueno, cualquier cosa, si hay alguno de los chicos, hay alguno que todavía no lo pudo descargar o tiene problemas, por favor, avisa si. Nosotros también, o sea, lo puede escribir en el Classroom o también lo puede decir acá y también le vamos dando foco a eso, al problema de instalación, a cómo se trabaja en R por las dudas. Más que nada porque a medida que vayan avanzando con las guías van a ver que se van a usar más datos, van a usar un poco más R y tal vez si se pide el trabajo práctico también ya no se encuentran con esa dificultad que todavía no pudieron descargarlo o no pudieron ver. Yo también dejé otra metodología que podría ser en Google Colab, eh, que también ahí ustedes podrían copiar y pegar el script, digamos, por fragmentos, o el código, y también correrlo sin necesidad de instalar R, pero bueno, eso ya es una cuestión más personal, si alguno se anima. Bueno, para empezar hoy, a mí siempre me gusta hacer un breve repaso de la clase. Obviamente esto vamos a ir bastante rápido, de la clase teórica como para no ir directamente a los números. Y bueno, y siempre tomen como fuente oficial todo es las presentaciones de Nico y la parte teórica que da Nico, ¿no? Siempre esto lo que nosotros le mostramos son resúmenes que vamos haciendo para después para compartírselos a ustedes, pero siempre recuerden que la base madre es obviamente la bibliografía, Bullrich y las presentaciones de Nico, por las dudas, aclaro. Bueno, ¿qué es estereostasticidad? La estereostasticidad ocurre cuando la varianza del término de error no es constante. Creo que eso ya lo vieron, ya lo saben, pero está bueno recordarlo. A lo largo de las observaciones, en un modelo de regresión simple o múltiple, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, como la varianza del error condicionada a nuestra variable independiente ya no es constante, es decir, no cumple el supuesto de homocedasticidad, que es uno de los supuestos claves del teorema de Gauss-Markov. ¿Qué pasa con nuestros estimadores de mínimos cuadrados? ¿Se recuerdan de la clase teórica? Creo que esto también está resaltado y está bueno hacer un repasito como para que ya lo vayan incorporando también más para el examen. Bueno, Cuando no se cumple homoelasticidad, creo que lo que sucedía es que ya el estimador de mínimos cuadrados ya no es el más eficiente de los lineales, si claro, no me ¿y equivoco. qué podemos decir del sesgo y la consistencia? No, la propiedad de ensesgamiento se mantiene. Perfecto. Gracias, Este, Hernán. de nada. Perfecto, sí, es eso. Es recordar ya en nuestro estimador deja de ser, digamos, eficiente y se mantienen el resto de las propiedades. Esto también, recuérdenlo, cuando hagan las demostraciones de los betas por mínimos cuadrados ordinarios, qué supuesto se utiliza. Ahí es otra manera también de ir recordando esta parte más teórica. Bueno, yo acá les dejé como un grafiquito de qué significaría que la Igual varianza no una sea pregunta, perdón, sí.
porque eficiencia sé que se mantiene, pero no recuerdo en el libro de Goodrich que mencione consistencia como una característica de los mínimos cuadrados. Para elasticidad sí lo menciona en el capítulo 8. Ok, Sí, sí, sí. Dice que eficiencia y consistencia. listo, sí. Yo había leído del 2 al 4, entonces, ok. No, sí, sí, después ahí vuelve. Lo bueno de Bullrich, que está muy bueno, es que vuelve a repasar los capítulos anteriores. Está bueno. También el resumen. Bueno, esto sería cómo se vería cuando existe heteroscedasticidad, que esto también es de uno de los capítulos iniciales, ¿no? Siempre utilizando la ecuación que nosotros conocemos de Mincer con una variable explicativa que es el salario con respecto a la educación. Entonces vemos que como medio nuestras campanitas de Gauss son distintas. En homocedasticidad, si recuerdan, creo que en los primeros capítulos van a ser todas iguales. Más que nada para que lo vean gráficamente y qué significa esto de heteroscedasticidad. Bueno, en la práctica esto significa que los errores pueden tener mayor o menor dispersión dependiendo del nivel de variables independientes. En diversos análisis económicos, ¿qué pasa? El supuesto de homocedasticidad no se cumple y es necesario relajarlo. Lo que nosotros vemos en la teoría, en la práctica generalmente es difícil que se cumpla. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, cuando estimamos la relación entre educación y habilidad, tenemos que la habilidad, por ejemplo, la habilidad no es observable, entonces suponer que la habilidad es constante para cualquier nivel educativo es demasiado estricto. Entonces ven que es difícil que se cumpla la homocedasticidad eh, en la práctica. Generalmente existe siempre esto. Bueno, ¿cuáles son las causas comunes de la heteroscedasticidad? Tal vez si recuerdan de la teoría. Esto también yo lo hago como un repaso porque después cuando hayan preguntas teóricas en la guía, o sea, vamos a responder en base a esto, a lo que vimos. Bueno, si alguno recuerda algo, es el momento. Tal vez pueda servir para el resto también. Bueno, algunas causas comunes de heteroscedasticidad son variables omitidas importantes, como decíamos antes, por ejemplo, habilidad, productividad, distribuciones asimétricas, por ejemplo, ingresos y riqueza, o sea que el modelo, que la función del modelo, que eso también lo vieron en anteriores capítulos, esté mal, eh, como que no sea la función correcta la que representa nuestro modelo. Cambios estructurales o transiciones entre regímenes económicos, ahí también vieron un ejemplo en la teoría, y diferentes escalas de unidades entre observaciones. Por ejemplo, queremos modelar con un solo modelo, no sé, pequeñas empresas, grandes empresas, entonces ahí también puede existir alguna de las causas de heteroscedasticidad. No van a tener la misma, la varianza no va a ser constante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Acá está un poco lo que mencionaba el compañero, Hernán. Aunque los estimadores mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados y consistentes, ya no son eficientes, es decir, pierden la propiedad de Meli. ¿Sí? A mí me gusta como esquematizarlo, bueno, qué pasa, cuál es el problema, cuáles son las consecuencias. Esto obviamente también, que está un poco más detallado en el Bullrich, esto afecta la inferencia estadística con intervalos de confianza T y F, que ya, como Bullrich dice, ya no son válidos como eran en los capítulos anteriores, como que dejan de ser los teóricos, ¿no? Los errores estándares usuales están sesgados y la prueba T y F no son válidos en presencia de heteroscedasticidad. Por suerte existen métodos que se conocen como procedimientos robustos a la heteroscedasticidad que serían válidos. Entonces, ¿cómo detectamos la heteroscedasticidad? ¿Qué métodos vieron para detectarlo? ¿Recuerdan? Una era la de White MCP, creo. Una de White. Bien, sí, gracias Hernán.
Ahí, aunque no sé si te diste cuenta, pero la primera se llega a leer de acá desde la pantalla. Ah, sí. Bueno, es una ayuda. Mm. Bueno, Golf and Quantum, la primera, básicamente divide la muestra en dos grupos y compara la varianza. Acá está bueno también ver cuál es la debilidad de cada una de estas pruebas. La debilidad, así muy simple, supone normalidad y ausencia de correlación serial, que eso lo vieron en detalle en la demostración, en la parte teórica. La segunda es Bresch-Pagan, BP, y la tercera, como decía Hernán, la que vieron también es White. Bueno, tanto la de Bresch-Pagan como la de White, bueno, la de Bresch-Pagan se genera una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado sobre las variables independientes. La White es como generalizada de la anterior y añade también términos no lineales, eh, cuadrados y cruzados. Creo que ustedes también lo vieron como sin términos cruzados o con términos cruzados. em, y una de las ventajas de esta prueba es que no requiere normalidad ni independencia serial, a comparación de los anteriores. Pero en las dos últimas también vamos a tener que hacer una regresión auxiliar de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo corregirla? Entonces, podemos corregir errores estándar robustos con White Robust. Algunos comandos también de software proporcionan inferencia válida, aunque haya heteroscedasticidad, corrigen la matriz de varianzas y covarianzas. Y bueno, también lo que vieron es mínimos cuadrados ponderados. Si se conoce la forma funcional de la varianza, acá también es importante, se transforma en modelo, cada observación se pondera por la inversa de su varianza estimada. Esto es obviamente en general. Bueno, entiendo que mínimos cuadrados ponderados, vamos a hacer como un breve repaso también teórico, que es importante de mínimos cuadrados ordinarios. A ver qué recuerdan de la clase. ¿Ordinarios o ponderados? Ponderados, mínimos cuadrados ponderados. Yo ahí como que un poco me marea la definición que está en la slide con lo que nosotros hicimos, porque, o sea, yo en el procedimiento que entiendo era como que vos terminabas identificando cuál era la variable que si se quiere te genera más varianza a través eh, de este modelo alternativo que hacías con los errores al cuadrado, y una vez que identificabas cuál era esa variable, después la ponías, le ponías la raíz, y ahí ponderabas con eso. Sí, esa sería como la parte estructural. Vos, digamos, siguiendo con esta secuencia de la parte teórica, vos detectás que existe heteroscedasticidad, si se quiere, con alguna de estas pruebas. Generalmente la que se utiliza también para ver cuál es la variable cuál es la variable que te está generando esa heteroscedasticidad, que ahora vamos a ver bien en los procedimientos. Vos después podrías usarla multiplicándola como en la hipótesis de como sí, en la prueba de hipótesis de la parte de mínimos cuadrados ponderados. Como vos decís, cuando haces la varianza por una variable, ¿cuál es esa variable? Bueno, la detectaste antes, cuál te generaba heteroscedasticidad. En muchas ocasiones, en algunas veces, ya te dicen cuál es esa forma de varianza. Y después lo que haces es como calcular una ecuación transformada que va a ser dividir el modelo original por ya sea la raíz cuadrada de x, o que sería la variable independiente. ¿Sí? Es como esos pasos que vos mencionaste estaban bien, que un poco lo vamos a ver. Y de esa manera, lo que haces y lo que se demuestra es que haces que tu modelo transformado sea homoscedástico. Por lo tanto, ¿qué pasa si es homoscedástico tu modelo transformado? ¿Qué es lo que te da el mínimo de cuadrados, el método de mínimos cuadrados ponderados? ¿Qué pasa si logramos como corregir esta heteroscedasticidad y conseguimos que nuestro modelo sea homoscedástico? ¿Qué pasa con esos estimadores?
no volverían a ser melee. Exacto. Esa es la parte bastante interesante de este método. ¿Sí? Entonces ahí de esa manera, si hacemos todos los procedimientos y si también sabemos cuál es la varianza, cuál es la volatilidad, podemos conseguir que nuestros estimadores sean melee. Em, Bueno, acá también el objetivo de estas transformaciones, que es un poco lo que decía también la compañera, gracias por el detalle tipo de la estructura, pero sería como generar un modelo transformado que va a ser dividir nuestro modelo original por las varianzas. Ahora lo vamos a ver un poco más con un ejercicio, pero esta parte es más teórica. El objetivo de estas transformaciones es lograr que los residuos del modelo transformado sean homoceásticos, es decir, que su varianza sea constante. Una vez transformado las variables, se aplica el método de mínimos cuadrados ordinarios al modelo transformado. Bueno, ¿cuál es la diferencia de estos métodos? Es que, por ejemplo, en mínimos cuadrados ordinarios se ponderan todas las observaciones por igual. Esto es como muy simple y general, como para que estés en idea. Y en mínimos cuadrados ponderados se pondera por la inversa del desvío estándar, que es un poco lo que también decía la compañera. Lo que da menos peso a las observaciones con mayor varianza. Entonces, de esa manera hacemos que el modelo sea otra vez homoceástico. Las informaciones van a depender del conocimiento o obviamente del supuesto sobre la forma de la varianza, que eso muchas veces en los ejercicios va a estar, ¿sí? Pero también en el Boole hacen como una función general. En caso general, si se conoce la varianza del término de error, la transformación consiste en dividir todas las observaciones del modelo original por el desvío estándar correspondiente. También otra cosa importante es que el modelo transformado a la hora de la interpretación va a ser distinta, que es un poco lo vieron en la teoría, que el intercepto del modelo transformado es pendiente del modelo original, perdón, y la pendiente es el intercepto del modelo original. Esto más que nada a cuestión de acordarse de la interpretación. Bueno, igual en la parte es más como recordar como la parte más teórica y muy simple, muy resumida, como los aspectos tal vez más importantes, pero pues, tienen todo el desarrollo de la práctica teórica, no lo quería volver a hacer. Bueno, después, bueno, podemos empezar con el ejercicio 8.1 de Wooldridge. ¿Cuáles son las consecuencias de heterocesticidad? Del breve repaso que hicimos hasta ahora. ¿Cuáles serían? Wooldridge en el ejercicio 8.1, que también ahí recomiendo que puedan ver si tienen alguna duda, que a veces son muy teóricos, nos dice tres opciones: los estimadores mínimos cuadrados son inconsistentes, el estadístico F usual ya no tiene distribución F, o los estimadores de mínimos cuadrados ya no son melee. Para ustedes, ¿cuáles de las tres opciones serían? Pueden ser más de una. La tercera. Perfecto, es una, y falta otra más. La 2. Genial. Muchas gracias, chicos. Estas dos son. Esta es la que decíamos antes que no se cumple. Entonces, estas pequeñas cosas que pueden estar en un ejercicio especial como teórico y simple, tal vez en el momento eh, uno de nervios se puede llegar a confundir, ¿sí? Estos serían estos dos. Bueno, el ejercicio 1 vamos a verlo al final, si es que esto después se puede compartir, es más teórico. Si quieren, vamos directamente al ejercicio 8. En estos ejercicios vamos a... ahí se ve el Excel. A ver, lo voy a descargar. Vemos lo mismo que estabas mostrando recién. ¿El PDF se sigue viendo? Sí, acá pusiste compartir una sola ventana o algo así. Bueno, ahora voy a volver a abrir el Excel a ver si... Vamos para compartir. Estos ejercicios vamos a hacer casi todas las pruebas
Entonces vamos a ir un poco, lo hice en Excel para que para ustedes sea creo que la última vez me habían recomendado a ver si se podían hacer notas o hacerlo cálculos más manuales. Esto también lo vamos a llevar a R, si ya le pueden descargar el script. em, Así vamos a llegar a los mismos resultados y ver cómo se utiliza. Y ahora vamos a tratar de ir a ambos lugares, ¿sí? Por las dudas, si se los marco un poquito. Bueno, ahora el ejercicio 8. Entonces ahí sí ven mi Excel, ¿no? Sí, perfecto. Oh, buenísimo, gracias. Ay, te voy a abrir la guía porque... El ejercicio 8 es un ejercicio de examen. También recuerden que esto tal vez son de años anteriores, que nos pide, nos da una base de datos que son sueldos y edad, con 11 observaciones o más, y nos pide determinar si cumple el supuesto de homoelasticidad según ya nos dice el tipo de prueba, ¿sí? Goldfeld, Quant. Acá yo me traje, que es el mismo archivo que subí. Por vos recomiendo que descarguen por si no se ven más que nada estas formulitas eh, del método centrado. Que a veces en el Drive puede ser que no se suban bien. Entonces tenemos, esto no viene acomodado, de 11 observaciones de sueldo y edad. Esto ya viene acomodado, calculamos el total de la muestra, más que nada para tenerlo, y la media, ¿sí? Para que después hacer el método, calculamos las variables dependientes e independientes centradas. Y nuestro objetivo sería tener esta X e Y. Esto siempre por el método de mínimos cuadrados. Acá básicamente, también esto está con fórmula, por las dudas, pero esto ya lo venimos haciendo en todas las guías. Calculamos todo y mediante el método clásico vamos a obtener nuestro beta 1, que va a ser 186, y nuestro beta 0, que va a ser 4274. El mismo, vamos a ir a R para que lo vayamos viendo juntos. A ver, voy a volver a compartir todas las pestañas. Pero se no me deja la ventana a pantalla. Ahí está. Este es el archivito también que le subí. Si alguien lo quiere ir viendo en conjunto. Recuerden que esto es más que nada que un rato del ambiente. Cargamos los datos que ya vimos también en el Excel y que obtenemos los betas. Primero estimamos los valores de nuestros. También vemos que nos da lo mismo. O sea, todo lo que usamos en R, más que nada lo hice para eso, para chequear que no es lo mismo. ¿Sí? Este va a ser un ejemplo que lo vamos a hacer en Excel y en R, pero bueno, si ustedes quieran, podrían replicar el resto de los ejercicios igual. Y como ya saben, R tiene un comando, el M, que ya nos permite ver directamente los resultados de nuestros coeficientes. También podemos ver que podemos ver los mismos resultados, ¿sí? Acá, ¿qué pasaría si el modelo es presenta heterocedasticidad? ¿Qué pasa con nuestros errores estándar? El valor de T. Ahí hay que tener cuidado porque eso ya dejan de ser válidos en estos resultados. Sigamos.
Después, para ejecutar la prueba que nos piden sí en el ejercicio, vamos a hacerlo paso a paso. Primero deberíamos ordenar los datos de todo el gasto total. Deberíamos ordenar los datos, que también lo tenemos acá, en base a los datos de X. Como vemos, los datos de X, ¿qué les parece? Ya están ordenados. Por lo tanto, no sería necesario acá hacer un cambio de orden, porque en este caso ya está, pero el primer paso sería ordenarlos. Tenemos que omitir estas intermedias, ¿se acuerdan? Que en la parte teórica habíamos dicho que eran el 20% de la muestra, que esto es una convención que se utiliza. Tal vez en los ejercicios se los pueden decir o bueno, se calcula lo mismo. Consulta, Entonces profesora. debería, sí, obvio. ¿Y no hay que ordenarla? X, se ordena por X, Ah, ok. ¿sí? Acá en este caso tenemos variables, se ordena generalmente por X, ¿sí? Si no, si veríamos el orden de Y, nos cambiaría también. Bueno, entonces, en convención, como decíamos, tenemos que calcular esta D, que es una fracción intermedia de nuestros datos, de los datos que nos dan. En este caso, tenemos 11 datos. Parecería razonable omitir un número impar, de tal forma que la muestra de los valores bajos de X y los valores altos de X queden en el mismo tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Esto también es cuestión de, como del analista. Ordenamos los datos por la variable independiente. Necesitamos saber qué datos vamos a omitir, cuál va a ser nuestra D. Deberíamos calcular el 20% de 11. ¿Sí? Entonces, como nos tenemos que quedar con una parte de la muestra, que va a ser la muestra como datos bajos y datos altos, que es como se llama en la convención, lo que vamos a hacer es omitir digamos, estas tres filas t igual a 3, pero serían estas observaciones, ¿sí? Se decía entonces omitir tres observaciones intermedias, digamos, esas tres filas, sería d es igual a 3. Y después, ¿qué tendríamos que hacer? Estimar las dos regresiones separadas. Volvemos a estimar. Pero, como si estuviéramos con esta información nada más. Estas serían los valores bajos de x y estos de otro color, los valores altos de x, que es también lo que vieron un poco en la teoría. Hasta acá vamos bien. Entonces dividimos nuestra base de datos en la fracción de valores bajos de x y valores altos de x. Seguimos estimando nuestros beta con el método de mínimos cuadrados. Que esto ya también lo vieron varias veces. Lo que sí se reduce la muestra a 4 observaciones, si querés. Y obtenemos nuestro valor de beta 1 y después se obtiene el beta 0, el intercepto. Lo mismo para valores altos, nos quedamos con los valores altos y después aplicando el método centrado, obtenemos nuestro beta 1 y nuestro beta 0. Acá ya está todo linkeado. Paso 4. Obtenemos las sumas de residuos al cuadrado de cada regresión. O sea que estas dos regresiones, tanto con valores bajos como valores altos, vamos a tener que calcularle la suma de residuos. Que acá también les dejé todo en fórmulas. Ya teniendo los valores estimados de I, podemos calcular los residuos simplemente como... sí, Juan. Una consulta, ¿qué tal? Sí, obvio. No, porque decías que era un posible ejercicio de examen y me pregunto si pueden aparecer ejercicios así donde tengamos que hacer bastante cálculo a mano.
Yo creo que esto era tal vez ejercicios de otros años. Es como Ah, quedó en la quizás guía de examen. virtual o... Sí, sí, tal Claro, vez virtual. Yo traje después para el final, cuando lleguemos un pedacito como de otro ejercicio, que por lo que vi fue más teórico. Pero bueno, ir viendo como el desglose paso a paso del desarrollo de cada prueba también puede ser una consulta. claro, claro. Sí. No, pues si bien son pocos datos, capaz que se vuelve un poco tedioso, mano, pero para preguntar si podía llegar a aparecer algo así o no. Yo, por lo que, no, creo que no. Es más ver, también por eso lo vemos en R, porque puede ser que les muestra un resultado en R y Claro. les pide alguno, se entiende, pero no creo que se llegue a hacer todo ese desarrollo. Esto yo también lo hice en Excel como para que ustedes vean el paso a paso y que no solamente se queden con R. Sí. Bueno, obtenemos los errores al cuadrado. Acá los errores como diferencia de I y I estimado. Sí, que esto también ya lo vieron en clase. Y se obtiene, después podemos calcular la suma de los errores de los valores bajos y la suma de los errores de los valores altos que están acá, ¿sí? De la misma forma, todo utilizando los mismos métodos que ya vimos. El paso 5, ¿cuál sería? Calcular el estadístico empírico y ver la forma funcional. Una de las preguntas podría ser, bueno, ¿con qué distribución se hace la prueba de esta de no me sale, de Goldfand Quant? ¿Sí? Esa podría ser una. O que les den los valores y que ustedes digan, bueno, si pueden rechazar o no rechazar. O que expliquen los pasos. Bueno, calculamos el estadístico empírico, como les decía antes. Ya con los datos obtenidos vamos a hacer los errores al cuadrado estimados de los valores de A sobre los errores al cuadrado del modelo de B. Si nuestro estadístico empírico es mayor al crítico, entonces se rechaza hipótesis nula. También acá es importante entender cuál es la hipótesis, que la hipótesis era que sea homoceástico, la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa que cumpla heterosceasticidad. Bueno, acá los grados de libertad del numerador y el denominador van a ser, bueno, estos son iguales, 2, 2. Nuestro F crítico es 19, por lo tanto, ¿qué pasa? Se rechaza hipótesis nula. Caería en nuestra zona de rechazo, ¿sí? El valor, el F empírico. Por lo tanto, podríamos concluir que se ha encontrado evidencia de heteroscedasticidad. Ahora, lo mismo hacemos en Una R. pregunta, Loren. Sí, perdón. Ahí en realidad no es que vos en la hipótesis nula ponés una forma funcional de la varianza en particular, o sea que se rechazaría solamente eh, para esa forma funcional y esa variable, ¿o no? Sí, sí, eso depende de cómo lo escribas en la hipótesis nula. A ver acá, yo dejé, sí, acá. La hipótesis nula y alternativa. En este caso, la forma funcional de la varianza sería esta, constante. Sigma al cuadrado Ok, del error. Eso sí, también está bueno ver, que yo lo pasé muy rápido, cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. bien, perfecto. ¿Sí? Y siempre la alternativa es que sea heteroscedasticida. Eh, Vamos a R solamente para que vean cómo lo usamos también como calculadora y que vamos a obtener los mismos datos. D dijimos que es igual a 3. La muestra de nuestra observación. Uy, no se ve nada en la consola. La muestra de nuestros modelos bajos es 4. Nuestro modelo con valores bajos es 4, que está bien, es lo que veníamos diciendo, que vimos en el Excel. Estos serían los valores de I del modelo bajo, ¿sí? Que es lo mismo que vemos acá, 7.800, 8.400, 9.700, 11.500. Bueno, seguimos. Solamente
para que vean que podemos obtener lo mismo. Acá obtenemos todo, vamos al paso 3, obtenemos los betas con un sol, que acá sería muchísimo más rápido, como decía el compañero, esto no, en R ya lo podés resolver con la matriz, ya obtenemos los datos de los betas, 1910 y 248 para los valores altos, ¿sí? Para los valores bajos, y los valores altos, 13.400 y 40. Que era lo mismo que obtuvimos acá, 13.400 y 40, el beta 1 y el beta 0. Obtenemos la suma de los residuos al cuadrado, y calculamos el estadístico empírico. Acá también nuestro estadístico empírico nos dio 93,37, que es bastante alto, y el crítico 19. Acá de esta manera yo después muestro para que... Y también podemos calcular el p-valor, que es otra forma de ver si rechazamos o no hipótesis nula, que si es menor a 0,05. Entonces también vemos que se rechaza hipótesis nula y la conclusión es que existe evidencia de heteroscedasticidad. Ahora, R también, como les decía, existen comandos más fáciles y librerías que también pueden demostrar esto. Que esto sí puede ser... acá se demuestra el comando gqtest, que es para la prueba. Entonces puede ser que en el examen les dé un resultado así y que les diga, bueno, interprete los resultados. ¿Existe en el modelo de heteroscedasticidad? Por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo, ¿hay evidencia estadística que existe? Bueno, acá vemos que nuestro valor empírico nos da 93,37. Y que nuestro p-valor acá también coincide con el que habíamos calculado antes, 0,0106, que es menor a 0,5, que es la convención que se usa, que es alfa. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula, y acá también te dice que existe heteroscedasticidad, que la varianza va creciendo, ¿sí? Pero esto sería como la forma fácil. Lo que nosotros siempre vemos es cómo se usa calculadora, cómo se pueden ir calculando todos los pasos. Pero si no, podrían chequearlo de esta manera. Bueno, el inciso B. Vamos al inciso B. Que dice, en caso de hallarse heteroscedasticidad, plantee cómo corregiría el modelo suponiendo que la varianza del error guarda proporción con la edad. Y acá también, como decía, nos muestra, como decía la compañera, nos muestra una forma funcional de la varianza. ¿Sí? Acá en este caso, en este ejercicio, esta parte sí podría ser que ya nos den cuál sería esa forma funcional. Bueno. Entonces, dado que encontramos evidencia de heteroscedasticidad y se conoce la varianza del error, podemos llevar a cabo la estimación armando el primer vector de I y la matriz X. Acá le ponemos perdón, este sería, me parece, el C. Al corregir el modelo son beta y beta distintos al modelo original. Sí. El punto E un poco ya también sería como más teórico y un poco lo desarrollamos los dos, digo, el punto B y el punto C es muy similar, porque dice al corregir el modelo son los nuevos beta distintos al modelo original. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo corregíamos el modelo cuando existe heteroscedasticidad? Una forma de corregirlo era aplicando el método mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Acá nos dice cuál es la forma de la varianza, que es C por XY. ¿Sí? Entonces, para corregir esta regresión, deberíamos estimar la siguiente ecuación, que esta sería como nuestra ecuación transformada. ¿Qué significa esta ecuación transformada?
sería dividir por cada uno de nuestras variables del modelo original por la raíz cuadrada de xy. Y acá, ¿por qué sería dividir por la raíz cuadrada de xy? ¿Por qué creen que sería? Por lo de que pondera las varianzas. Exacto. Porque este método permite ponderar las varianzas y como quedarse con aquellas muestras que tengan menor varianza. Perdón. Entonces, lo que hacemos es dividir por la raíz cuadrada de xy, todo el modelo, nos queda nuestro modelo transformado y estimamos nuestros beta por mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Que seguimos haciendo el mismo método que veníamos haciendo antes, pero con la forma matricial. Con la particularidad que el tratamiento de esta regresión es análogo al de la regresión por mínimos cuadrados clásicos, sin intercepto. Por lo tanto, la matriz X no tendrá una primera columna de unos, sino que debería estar construida de la siguiente forma. Esto ahora lo vemos, esta como la parte teórica, de cómo debería ser el paso a paso, pero ahora lo vemos en R, para verlo en números. Entonces, en R, vamos a calcular como sería nuestro modelo transformado, ¿sí? Le vamos a llamar I-mínimos cuadrados ponderados, MCP, que va a ser igual a I de nuestro valor original sobre la raíz de X. Ahí vemos los valores que nos da, ¿sí? Para que lo vean. Hacemos lo mismo con la variable independiente. Vieron que nuestra matriz X, como le decíamos antes en la parte teórica, ya deja de ser un vector de unos, sino que cambia, son valores distintos, que es lo que siempre nos pasaba cuando utilizábamos el método, que antes siempre era una constante, era un vector de unos. Bueno, acá dice inspeccionar la información. Y lo que sí, vamos a estimar estos mínimos cuadrados ponderados, los obtenemos a través de la fórmula matricial habitual, pero utilizando como inputs el vector de I y el vector de la matriz X que calculamos antes, ¿sí? O sea que seguimos utilizando el mismo método, solamente que ahora el método, el método de estimación lo utilizamos sobre el modelo, si se quiere, transformado. Obtenemos de nuestro modelo transformado nuestros betas, 3575 y 200, y acá también podemos ver si obtenemos el mismo valor en el chequeo. En una regresión LM. Nuestros betas coinciden. El p-valor también es bastante bajo, está perfecto, es menor a 0,5. Y podemos obtener los mismos resultados aplicando el método de mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Acá sería el modelo. ¿Qué es importante Bueno, y en este caso, ¿qué obtendríamos? Estos estimadores, ¿cómo serían ya? Meli. Claro, estos estimadores ya serían MELI. Ya podríamos obtener unos estimadores MELIs. Y después nos dice en el punto C, al corregir el modelo, son los nuevos beta distintos a del modelo original. Y
Los betas estimados van a ser distintos, ya que el haber encontrado heteroscesticidad en la regresión original, tuvimos que calcularlos a partir del método de mínimos cuadrados ponderados. Sí, también ahí van a ser distintos los betas, ¿sí? Ahí también lo fuimos viendo en el resultado, que acá, por ejemplo, nuestro beta 0 nos daba 200, en intercepto, 248. 1910 en el modelo original, perdón, en el modelo original acá, 4274. ¿Sí? Más allá de la parte numérica, también por cómo se aplica el método, los resultados también son distintos. La variable independiente y dependiente son distintas en ambas regresiones, con lo cual es razonable que esto ocurra. Tuvimos que arreglar como el modelo original. ¿Qué hicimos? Transformamos nuestro modelo original. También van a ser distintas las varianzas de los estimadores obtenidos por ambos procedimientos. ¿Sí? Al haber encontrado la evidencia de heteroscesticidad, los estimadores de mínimos cuadrados ponderados son eficientes, van a tener varianzas más bajas, mientras que los mínimos cuadrados clásicos no lo serán porque tienen varianzas más elevadas. Entonces esto también puede ser tal vez una pregunta teórica, que nosotros lo vemos también en los resultados numéricos. A ver si algo más. Bueno, acá también se podría verificar. Yo no voy a intentar ahora hacerlo en. No, acá yo no puedo escribir con pencil, pero lo que se puede verificar, que ustedes un poco lo vieron en la parte teórica, es cuando uno aplica la varianza del modelo transformado, cuando se reemplaza, hace que termine quedando como una constante, más cuando tiene esta forma funcional, ¿sí? Entonces se termina quedando una constante, entonces en ese caso la varianza se puede probar que el modelo cumple con la homocedasticidad, que tiene una varianza constante. ¿Sí? Eso está también en el desarrollo teórico, pero está bueno entender por qué también se divide por la raíz cuadrada, por ejemplo, de XY, en este caso, en este ejemplo, y cómo nos termina quedando que el modelo cumple con homocedasticidad. Bueno, esto como les dije está en la parte del Excel para verlo como los números, las fórmulas y también en R. Ahora vamos a seguir con el ejercicio 6. ¿Sí? ¿Les parece? No sé si pudieron descargar toda la base de datos. El ejercicio 6 lo traje más que nada para mostrar una parte teórica que me parecía relevante para un ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los tamaños, la mediana de los salarios de los profesores del 2007 de Estados Unidos y la experiencia. Entonces nos pide, grafique la mediana de los salarios. Para propósitos de la gráfica, supóngase que la mediana de los salarios se refiere al punto medio, por ejemplo, bueno, el salario sí sería 74.050. Bueno, esto sería ser como un gráfico sencillo, ¿sí? No vamos a que nos lleve demasiado tiempo eso, porque ya sabemos que en el parcial no va a ser relevante, pero está bueno tener como la inspección ocular gráfica. Ahí también están los comandos de cómo se genera un gráfico. Y vemos que la mediana de los salarios no tiene una relación lineal, ¿sí?, con los años de experiencia. Y que al parecer
obtenemos bastantes observaciones como dispersas, que más allá de que no existe una relación lineal, porque si fuera una relación lineal debería tener como una recta, estar todos alrededor de esas observaciones, estar todos cerca de una recta, están bastante dispersos. Por lo tanto, con esta inspección gráfica podríamos decir que podría existir una presencia de heteroscedesticidad. Bueno, se observa una relación no lineal entre la mediana del salario y la experiencia, eso ya lo vimos en el gráfico. El inciso B, que nos pedía, considere los siguientes modelos. Un modelo lineal, que es el modelo 1, con una sola variable independiente, y otro modelo, un modelo 2, que nosotros también le vamos a llamar modelo 2 por las dudas, le vamos a asignar un 2, que tiene tres variables independientes, x, x al cuadrado y x al cubo. Bueno, donde y es la mediana del salario, x es lo que llamamos experiencia, si se quiere, el año del rango, los errores. Dice, ¿se puede argumentar la razón por la que el modelo 2 sería preferible al modelo 1? A partir de los datos dados, estímense los modelos. También nos pide que se estimen. ¿Y cuál sería el modelo preferible? Ya leemos el punto C también. Si se observa que hay heteroscedesticidad, esto ya lo supone en el modelo 1, pero no en el modelo 2, ¿qué conclusiones se pueden deducir? Y ya nos dice que utilicemos la prueba de White. ¿Sí? Y D, si se observa presencia de heteroscedesticidad en el modelo 2, va a ser al revés, ¿cómo podrían transformar los datos de manera que en el modelo transformado no existiera heteroscedesticidad? Bueno, acá también, ¿cómo les parece que se podría transformar los datos? Así ya solamente leyendo el ejercicio. No nos da una forma funcional de la varianza. Por lo tanto, esta va a ser una respuesta más teórica. ¿Y mediante qué método podríamos? Mediante el método de mínimos cuadrados ponderados, por ejemplo. Acá si fuera un ejercicio, ya ustedes deberían, como leyendo la pregunta, decir, bueno, que hay que aplicar el método de mínimos cuadrados. Ponderados por lo menos de forma teórica, dado que no nos da la forma O sea, funcional. aunque no tengas la forma funcional, le pondrías eso. Claro, sí, Como diciendo, si y les contáramos con pones. una forma funcional, utilizaríamos el método. Exacto. ¿Y qué pasos Ok. se deberían usar? Sí. Como eso también es bastante útil a la hora tal vez del examen. Bueno, esto me pide saber qué pasos se van haciendo. Bueno, vamos por la pregunta B que nos pide que estimemos el modelo. Estimar el modelo 1, creamos el vector de y la matriz X. Me bajo los resultados. Acá también estimamos nuestros valores, la matriz X y nuestros betas. También nos da que el intercepto es bastante elevado, al parecer, y nuestro beta también. 971, 107.709 nuestro intercepto. El segundo modelo, que es la variable dependiente, es la misma, pero cambia la matriz X. La forma funcional es no lineal. Esto también, como para repasar, creo que lo que vieron en la práctica 3 o 4, las formas funcionales, ya cuando en el ejercicio aparece, en la primera era una función, una relación lineal, una formación, y en la segunda claramente no es lineal. Tenemos x al cuadrado, x al cubo. También obtenemos nuestros betas con la función sol. Hacemos. Y podríamos verificar nuestros resultados con la función LM. Tanto el modelo 1, acá le ponemos 1 para saber qué es el modelo 1, acá los betas también, significa los betas del modelo 2, por las dudas. Lo aclaro, que no son los beta 2, sino beta del modelo 2. Chequeamos que nos den los mismos resultados, acá en
en el modelo. Acá ya tenemos más información del R cuadrado, el p-valor. Ay, ahí está. Bueno, ya calculamos nuestros betas y para el inciso C se menciona la presencia de heterocedasticidad. Eso ya lo menciona en el modelo 1. ¿Cuál podrían ser algunas de las causas? Una de las causas Para que mí acá, como... Sí, acá no perdón. lo podés sacar ya con el gráfico, ponele. O sea, como que Claro, ves que no se va a ajustar la forma lineal y ya sabes. exacto. Sí. Es una forma de que vos decís, este modelo no representa bien no representaría bien, porque no tiene una forma lineal. El gráfico también es útil para eso. Y bueno, en el punto C también nos decía que utilicemos la prueba de White sin términos cruzados. O nos decía prueba de White directamente. ¿Cómo hacemos para ejecutar la prueba de White? Esto también, nos vamos a pasar. Primero vamos a tener que ejecutar la prueba de White para chequear si existe heterocedasticidad. Calculamos los errores al cuadrado. Paso 2, estimamos la regresión auxiliar de la prueba de White. Recuerden que siempre se genera una regresión auxiliar. Los delta de la prueba de White también son como nuestros betas, ¿sí? Pero le pusimos delta solamente para no confundir con los betas anteriores. Podemos ver cuánto nos da, si son relevantes o no. Paso 3, obtenemos el R cuadrado de la regresión auxiliar. Para obtener esto nos va a servir para obtener el estadístico empírico. Y una vez que tenemos el R cuadrado, podemos calcular el 4, que es calcular el estadístico empírico. Y acá podemos chequear, que también lo podríamos ver visual, eh, nuestro estadístico empírico nos da 2,29. Y nuestro estadístico crítico, chi cuadrado crítico, nos da 5,99. También el p-valor es 0,31, es menor a 0,05, que es el alfa convencional que se considera. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Rechazamos o no rechazamos hipótesis nula? Cuando nuestro valor del estadístico empírico es menor a nuestro valor de crítico. No rechazo. Exacto. No rechazo. ¿Y qué pasa si no rechazo? Tendrías evidencia de heterocedasticidad. Perfecto. Gracias. Exacto. Entonces, esta prueba nos está diciendo que no se ha encontrado evidencia, porque no se rechaza hipótesis nula, que nuestra hipótesis era que había homocedasticidad. Entonces, como no se rechaza, no se ha encontrado evidencia de que exista eh, heterocedasticidad. Podemos confirmar los datos con la función bptest, Prochpagan, que me imagino que debe ser, y vemos el mismo valor que obtuvimos. Esto solamente también para ver si nosotros no nos cometimos un error a, a usar R como calculadora, no nos equivocamos en la forma. El p-valor nos da lo mismo, 0,3176. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo para la prueba en el modelo 2. O sea,
exactamente lo mismo, le cambiamos el nombre del error para que no confundarnos, que no nos confundamos. Los errores, estimamos la regresión auxiliar. Y acá nuestra regresión auxiliar después va a tener obviamente muchas más variables, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con los resultados. Calculamos el R cuadrado de nuestra regresión auxiliar y volvemos a calcular nuestro estadístico empírico, nuestro estadístico crítico. Los grados de libertad. Y volvemos a obtener nuestro estadístico empírico de la prueba de White nos da 6,72 y nuestro estadístico crítico 11. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál sería la regla? La misma que antes. Exacto. Muchas gracias, Inés. La misma que antes. No se rechaza hipótesis nula, no se encontró evidencia de heteroscedasticidad. Entonces, acá esta forma de hacerlo es que ver que nos dé falso, entonces existe heteroscedasticidad. Confirmamos los resultados de forma fácil. A ver qué pasó. Me parece que encuentra el modelo 2. Datos, datos. Entonces se llama datos. Puse nombre datos a esta base. Sí. Qué raro. Bueno, esto sería para que no nos salga como sería el modelo. A ver, model 1, 2. A ver, model 2. No. Debe estar tomando. No, hay un problema con. Bueno, esto lo voy a chequear, eso es lo que pasa. Recordar que la prueba de White permite detectar heteroscedasticidad asociada. Después vuelvo a subir el código por las dudas. Chequear. Porque me genera error. Permite, pero acá deberíamos obtener los mismos resultados que encontramos, ¿sí? Tanto el p-valor y los betas. Esa era la idea de mostrarlo. Entonces, ¿qué es importante recordar acá? Y si quieren vamos a las notas un poco de clase. Ya dado que vimos cómo es el proceso. Me interesa ir a ver cuántos... y ya nos quedamos también en el punto D. En ambos modelos rechazábamos hipótesis nula, por lo tanto, pero me interesa ver cómo es la forma funcional, la forma de la regresión auxiliar del modelo 2, que teníamos varias variables, ¿sí? Que teníamos 3 variables. Esto está bueno verlo, que cómo va a estar integrado nuestra regresión auxiliar por las variables explicativas originales, que eran las que nos daba por el enunciado, y las variables al cuadrado, ¿sí? Esta sería el cuadrado de x2. Y esta sería el cuadrado de x3, ¿sí? Acá ya nos decía que apliquemos la prueba de White, pero sin términos cruzados. Así que los términos cruzados no los consideramos. Ahora, bien. Acá
me parece importante, que yo un poco lo mencioné, que hay que notar que las variables años de experiencia al cuadrado, que sería esta x2, ya estaba en la regresión original. Y obviamente no debemos repetirla en la regresión auxiliar, ya que en dicho caso tendríamos problemas de colinealidad perfecta. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado a la hora, porque puede ser una pregunta bastante teórica, cómo sería, por ejemplo, nuestra regresión auxiliar. Entonces, capaz que hacemos todo al cuadrado y nos dice sin términos cruzados. Hacemos todo al cuadrado y sin querer y por los nervios volvemos a escribir x al cuadrado y no nos daría, tendríamos un problema de colinealidad perfecta, ¿sí? Porque se repetiría. ¿Se entiende? Esto Sí, lo vamos a perfecto. poner, ¿sí? Buenísimo. Bueno, acá sí nos daba el resultado, por eso me llama la atención que no dé. También el p-valor es mayor a 0,05, que es convencional, y no existe. Dado que el estadístico empírico está por debajo, claro, esto del estadístico empírico está por debajo del valor crítico, no se rechaza hipótesis ninguna, se concluye que no hay evidencia de heteroelasticidad. Recordar que esto también, que la prueba de White permite detectar heteroelasticidad asociada a cualquiera de las variables explicativas de la regresión auxiliar. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía una de las compañeras, creo que era Inés, veíamos que, por ejemplo, en el modelo, en la parte visual del gráfico, existía como cierta volatilidad, el modelo no tenía una función no lineal, que parecía que había una presencia de heterocedasticidad. Estadísticamente no nos da lo mismo, pero hay que recordar esto, que la prueba de White solamente nos permite detectar heterocedasticidad asociada a las variables explicativas de la regresión auxiliar. Nos da resultados en base a esa regresión auxiliar. Claramente los resultados del inciso indican que la omisión de los términos cuadrados y al cubo no generan problemas de heterocedasticidad. Sin embargo, hay que recordar que potencialmente podría haber otras consecuencias. Otras consecuencias de omisión de variables relevantes, sesgo, inconsistencia con los estimadores mínimos cuadrados por incumplimiento de la covariancia distinto de cero, de x y el error de distinto de cero. Y posible existencia de correlación serial. Podrían existir otros problemas. ¿Sí? Y D, que era una parte más teórica, que como decíamos antes, no nos daba la forma funcional, podríamos aplicar, que creo que ahí la pregunta, si se observa la presencia de heterocedasticidad, acá también nos dice por enunciado, ¿cómo podría transformarla? No nos está dando ninguna forma, pero bueno, nosotros la podríamos eh, suponer, si se quiere. Entonces, ¿qué procedimiento podemos utilizar? El procedimiento de mínimos cuadrados ponderados. Supongamos que detectamos que la variancia del error podría estar vinculada a los años de experiencia al cuadrado. Entonces nosotros lo ponemos que la forma funcional de la variancia tiene esta forma. Esto es un supuesto, porque no nos lo da en el dato, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer de forma teórica. Hacemos la ecuación de la regresión original, el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados, que consiste en transformar las variables dividiendo la ecuación de la regresión por la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Y obtenemos nuestra ecuación de regresión transformada, que después deberíamos estimarla con el procedimiento de mínimos cuadrados. Esto lo vimos un poco en el ejercicio 8, cómo es con los cálculos, ¿recuerdan? Pero bueno, acá es la parte más teórica de cómo quedaría. Entonces, nuestro modelo transformado quedaría con un beta 1 como nuestro intercepto. Esto sería como capaz que es mejor renombrarlo acá y ponerle otro valor. Esto como se cancela xy y xy, queda beta 1 acá, beta 0, 1 por xy, beta 2 xy, beta 3 xy al cuadrado, más el término de error.
Entonces, los estimadores del parámetro BJ que surgen de este procedimiento serán los mejores, los MELI, los mejores estimadores lineales sin sesgados, ya que la varianza del término de error sí será homoscedástica por construcción, siempre y cuando sea razonable la forma funcional de la varianza del error de la regresión original que asumimos, siempre y cuando se cumpla, ¿sí? Esta forma. Profe, ¿esta nota Sí. está subida? No, esta nota no está subida porque quería que chequeemos, así como me pasé recién en R, que no haya ningún que juntos cuando lo vayamos viendo, pero después la voy a subir, ¿sí? Ok. Este Eh, no está en Excel, ¿no? este en Excel no está. Este no está en Excel porque ya lo hicimos en el ejercicio 8 y en realidad nosotros estamos suponiendo la forma funcional, ¿sí? No tendríamos que desarrollar algo más numérico. Y como decía, creo otro de los compañeros en el parcial, es probable que no le pidan calcular estimadores de beta así con datos, con muestras grandes, digamos, más de 11 observaciones, 12, porque eso llevaría bastante tiempo. Pero sí está bueno entender los pasos y sí por lo menos en un ejercicio ver que los resultados numéricos dan distintos, ¿sí? Que no se queden solamente con la parte teórica. Por eso lo vimos en el ejercicio 8 con Excel y con R. Y en este ejercicio nos quedamos con la parte como más teórica y que se entienda bien cuál es el paso. ¿Sí? Pero sí los tenemos en R. Que eso sí está subido, lo de R sí está subido, ¿sí? Bueno, el ejercicio 3, entonces acá un poco vimos qué pasaba si existe heterocesticidad, no existe, cómo se puede corregir, qué método se utiliza, repasamos un poco todos los procedimientos. En el ejercicio 3 es un poquito más largo, pero bueno, la idea es que lo vayamos viendo. Fuimos de abajo para arriba solamente para que los primeros sean un poco, se vayan entendiendo el paso a paso. En el ejercicio 3 nos piden todas las pruebas. Así que ahí también no lo volquean en un Excel, más que nada porque es bastante extenso. Acá podemos ver los datos. Tenemos 10 observaciones, total exp y food exp. Acá para visualizar los datos. Ya vamos a ir al ejercicio 3 para entender qué nos piden. Y después si llegamos, y ya tienen casi la mitad de la guía resuelta. Ejercicio 3, gasto alimentario. Este. A ver. Sí. Entonces aquí nos piden los datos 2, sí, 2,8, la tabla 2,8 de Bujarati. Bueno, gasto total en comida, gasto total, la cantidad de observaciones. Y nos dice, haga la regresión del gasto alimentario sobre el gasto total. Grafique los residuos obtenidos en inciso A y en comparación con el gasto total y verifique si existe algún patrón. Esto lo vamos a hacer también para que ustedes lo tengan en el comando, pero bueno, como ya saben, como para hacer una inspección ocular de los resultados, ¿sí? C. Si la prueba del inciso B sugiere que existe heterocedasticidad, aplíquese las pruebas de Kolfen, Quant. Acá ya nos dice qué tipo de D. Utilice D igual a 11, ya nos da. También nos pide la Bruch-Pagan y, bueno, Godfrey y la prueba de White. O sea, todas las pruebas vamos a usar acá. La prueba de White sin términos cruzados. Use solo la de gastos totales al cuadrado como variable independiente de la regresión auxiliar. También ya nos dice que usar nuestra regresión auxiliar. Y a fin de averiguar si la sensación respecto a la heterocedasticidad observada en B se justifica con estas pruebas. Obténgase los errores estándar de Y consistentes en heterocedasticidad y compare con los errores estándar de mínimos cuadrados. Esto creo que es más teórico también.
¿sí? Bueno, vamos a ir paso a paso en R para ver que funcione todo y que no nos pase como en el ejercicio anterior, que nos faltó ahí la movilización. Tenemos los datos de nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente, solamente para observarlos y ver que estamos teniendo los mismos datos que la tabla, entiendo. Acá. Termina ahí, 655 y termina en 801. Sí, 340, 55 observaciones. Acá y X. Y obtenemos los betas, también con la forma que siempre utilizamos, con el solve. Tenemos el intercepto y la variable dependiente. Esto también es todo lo que ya un poco vimos. Esta es una forma de ver las matrices. A ver. Beta 0 y beta 1, las renombramos y obtenemos los mismos resultados por separado. Chequeamos con el modelo LM. Y estimamos junto a los residuos. Chequeamos que los valores nos den igual. El R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el P valor, ¿sí? Los betas. Estadísticamente significativo acá con 3 estrellitas. Pero vamos a ver si se puede decir algo de esos T. Estimamos y junto a los residuos, también los residuos. Y obtenemos el gráfico de residuos y la observación. Y acá, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos puede decir este gráfico? Al parecer, los residuos son bastante volátiles. Se ven que no tienen un movimiento homogéneo, ¿sí? Entonces ya nos dice que podría existir una presencia de heterocedasticidad, ¿sí? Solamente de forma, viendo la forma de los gráficos, del gráfico. El primer inciso era graficar. Acá yo dejé otras alternativas de gráfico, solamente para que vean, sobre el gasto total, residuos al cuadrado sobre el gasto total. A ver, se le puede abrir un poquito más. Acá también se ve que los puntos están más dispersos a medida que crece el gasto total. Miren cómo cambia y es bastante volátil. Pero no vamos a tener, vamos avanzando así. Podemos ver un poquito del ejercicio que viene. Bueno, acá también otra forma de graficar. Esto lo dejo como ejemplo de gráficos que se pueden armar, ¿sí? Con la función plot que ya viene integrado en R. Bueno, vamos a la prueba de Guth-Quandt, que ya la hicimos en Excel, la hicimos en R. Va a ser volver a replicar lo mismo. Acá teníamos n igual a 55, que son las observaciones. Aquí vamos al lado 22. Recuerdan que separamos nuestros datos en dos muestras. Chequeamos que nuestros datos estén ordenados. Si no se ordena, con una función ordenar. Pero bueno, en este caso deberíamos chequear que nuestros datos estén ordenados. Entiendo que sí estaban ordenados. Siempre la variable independiente. Y empezamos a calcular nuestras regresiones con datos altos y con datos bajos. ¿Sí? En el ejercicio también nos decía que no tomemos las 11 observaciones intermedias, que D era igual a 11, ¿recuerdan? Entonces tomamos los 22 primeros valores y los últimos 22 valores. Obtenemos los estimadores para ambas regresiones con el método que ya vimos. ¿Sí?
obtenemos la suma de los residuos. ¿Y para qué es esto? Para después obtener nuestro estadístico empírico. Vemos cómo nos da. GL, nuestro estadístico empírico. Nuestro estadístico crítico nos da 2,12 y el empírico, creo que lo pasé por acá, nos da 3,83. Entonces, el empírico es mayor al crítico, por lo tanto, en este caso podemos rechazar hipótesis nula y podemos decir que se ha encontrado evidencia de heteroscedesticidad. No solo lo vimos con los datos, con la forma de visual, sino también lo vimos chequeándolo con este método, ¿sí? Bueno, lo mismo si analizamos el p-valor, llegamos a la misma conclusión, que es menor a 0,05, que es la convención de alfa, y también se puede rechazar hipótesis nula. Se encontró evidencia. Podemos chequear que esto también puede ser algo que tire como ejercicio, ver que los resultados nos den igual, 3,83, que era lo que nos dio de forma manual, paso a paso, y el p-valor 0,002. También nos había dado lo mismo. ¿Sí? Solo para chequear. Vamos a la prueba de Bruch-Pagan. En el paso 1, obtenemos los residuos al cuadrado de la regresión original, ¿sí? Paso 2, calculamos la varianza del error. Lore, Sí, tengo una pregunta de la prueba anterior. sí, obvio. Cuando ordenás los datos, ¿ordenás los valores de x normal Sí. o al cuadrado? Porque una vez lo hicimos de una forma y la otra de la otra y me mareé. No, los normales. Ok, Como vienen los perfecto. datos, sí. Bien. Los datos originales. Sí, perfecto. Esas dudas, capaz que si voy muy rápido, avísenme, por favor. Gracias por la pregunta. Bueno, paso 2, calculamos la varianza del error. Paso 3, creamos la variable dependiente, la regresión auxiliar, que es como ustedes lo vieron, creo que como z, pero puede llamarse de diferente manera, ¿sí? Que son los residuos de la regresión original al cuadrado en este caso. Los residuos le vamos a llamar z para mantener esa convención, pero era al cuadrado estimado. Estimamos la regresión auxiliar también utilizando el mismo método, ¿sí? El sol, x traspuesta por x por traspuesta de x por nuestra z, que sería como nuestra y. Y nuestros delta serían como los beta de esa variable, de esa regresión auxiliar. ¿Sí? Paso 5. Calculamos los coeficientes de r cuadrado de la regresión auxiliar. Y calculamos el estadístico empírico. Recuerdan que la forma de calcular el estadístico empírico era la muestra por el r cuadrado de nuestra regresión auxiliar, ¿sí? Esto también está en la forma teórica. Nosotros lo llamamos chi cuadrado estimado para la prueba, ¿sí? Para la prueba de BP Bruch-Pagan. Y chequeamos, comparamos el empírico con el valor crítico. Entonces, acá me dice que no se encontró, pero a ver, yo acá lo calculé, me parece. Sí. Nos da 6,42 el empírico y el crítico. Lo tenía abajo calculado, por eso está el orden distinto. Nos da 3,84. Esto debería estar acá. Por eso, ahí está. También el orden, por si lo están haciendo al mismo tiempo, es clave.
Entonces, el empírico nos da que es mayor al crítico, por lo tanto, podemos rechazar hipótesis nula y se ha encontrado también mediante esta prueba que existe evidencia de heterocedasticidad, ¿sí? Nos dice que es verdadero, que el valor empírico es mayor al crítico. También podemos calcular el p-valor para ver si nos coinciden los resultados y nos da que es 0,01, que es menor a alfa, que es 0,05. Acá también tenemos la forma para chequear que el p-valor nos dé igual, el valor empírico también nos dé igual. Bueno, y en la prueba de White. Los pasos generalmente de la prueba de White son muy similares a la anterior. Se hace una regresión auxiliar, pero en este caso, bueno, se incluyen otras, si querés, variables independientes a la regresión auxiliar. ¿Sí? Obtenemos, el paso 1 sería obtener los residuos al cuadrado, que ya lo calculamos antes, ¿sí? Por eso no lo volvemos a calcular, porque va a ser... El paso 2, estimamos la regresión auxiliar de la prueba de White, que sería esta, delta TB con sol. Vamos a ver estos resultados, a ver cómo nos dan. Y a ver si después nos coinciden. 79, 2555 negativo y 0,01. Ahí ya nos da que no es tan relevante el beta 1 de la regresión auxiliar, ¿sí? Obtenemos el R cuadrado de la regresión auxiliar, también de la misma forma que antes, y para después calcular nuestro estadístico empírico y nuestro estadístico... Uy, pasé esto sin querer. Y nuestro estadístico crítico. Vemos nuestro estadístico empírico utilizando White y nuestro estadístico crítico. También nos da que el empírico es mayor al crítico, por lo tanto se rechaza hipótesis nula. Entonces, en los tres métodos podemos ver lo mismo. ¿Sí? Y el D, creo que es más teórico. Ya voy a ir al... ver. Voy a cerrar estos gráficos. Acá, como les decía, en la nota de clase van a ver los resultados y también la parte más teórica explicada, cómo es el estadístico empírico, la prueba, ¿sí? Ahora, esto también es más para que les quede, pero lo que quería ver el ejercicio del inciso D es a que se obtengan los errores estándar de White consistente con la heterocedasticidad y compárese, a ver si lo podemos ver acá. Ejercicio 6, ejercicio D. Bueno, en este inciso nos piden que obtengamos los errores estándar de White, que cuando los obtenemos nos da que el desvío estándar de White es 0,072 y el desvío estándar de mínimos cuadrados es 0,078. Al parecer son similares. ¿Esto cómo lo obtenemos? Con R, ¿sí? Ahora ya vamos a llegar a esos resultados. Desvío estándar de White, 0,7289. Yo un poco lo dejé escrito acá, pero prefiero ir a las notas de clase para que sea más prolijo. Igual no entiendo muy bien el tipo ese enunciado. ¿Por qué te está pidiendo eso? O sea, ¿qué estás haciendo? Quiere ver si los desvíos estándar son distintos tanto
el debido estándar de White te da muy distinto o similar al de mínimos cuadrados ordinarios. Y como ves, son un poco similares, pero lo que te afecta es en la eficiencia del estimador. Es como notar esa diferencia. Es más teórico, más allá de lo numérico que lo obtenemos con R. Em, lo que uno esperaría es que sean bastante distintos, ¿sí? Pero justo en este caso, lo que es un poco engañoso, si se quiere, es que son similares y eso nos podría dar una intuición de que el debido estándar de mínimos cuadrados en presencia de heteroscedesticidad, que nosotros ya vimos que el modelo tiene heteroscedesticidad, estaría bien, sí, que no generaría problema, porque nos da similar, ¿sí? Más que nada para que vean que da similar, incluso en el debido estándar de mínimos cuadrados, que con presencia de heteroscedesticidad. La heteroscedesticidad afecta la eficiencia de los estimadores, con lo cual podría ocurrir que no rechacemos hipótesis nulas solamente si vemos estos resultados, si no hubiéramos hecho todas las pruebas anteriores, por ejemplo, que nosotros vimos que existía heteroscedesticidad y que todas las pruebas lo chequeaban, cuando en realidad deberíamos hacerlo, dado que el valor crítico es aproximadamente 2, bueno, eso está en R, aún con la presencia de heteroscedesticidad se rechaza ampliamente la hipótesis nula. ¿Sí? Es solamente, tal vez si no hiciste las pruebas y te dan este resultado, ¿qué harías? Igual, el desvío estándar de White es levemente menor al de mínimos cuadrados, pero no estaría bien. También se ve que obviamente ahí se reduce la diferencia, no es muy elevada. Tengo una consulta. Sí, obvio. En ese caso, si haría muy distinto, tendrías que estimar por mínimos cuadrados ponderados. Sería eso, Claro, ¿no? Sí. si te pediría, sí. Sí, Ok, o sea, eso, como decís que te puedo dar un enunciado que es así, si son muy similares, no afectaría. O sea, el MCO sería el MELI, y si sí, no, si son muy distintos, sería por ponderados. exacto. Ok, Tendrías que genial, muchas corregir la gracias. heteroscedesticidad por ponderados. ¿Sí? Genial, genial. Bueno, esto también igual, no se preocupen que está en la parte que yo esto se lo voy a pasar. Y sí quería ir al ejercicio adicional en estos minutos y nos quedó el punto 1 que van a ver que es súper teórico, pero también está detallado. Se los muestro muy rápido. Pero esto lo van a tener, así que no se preocupen, es muy teórico, no hay que hacer cuentas, pero sí está bueno ver cuáles serían las diferencias de los beta. Este es el punto C. Obviamente que la nota de clase queda bastante extensa, más que nada porque se ven los resultados en R, como para que los vayan siguiendo mientras corren en R, ¿sí? La idea es esa. eh, pero bueno, en el caso de la gente que no pueda o que no se lo descargó, bueno, por lo menos puede ver los resultados ahí. Bueno, vieron, es bastante teórica, yo lo traté de hacer bastante detallado para que pues ustedes lo lean tranquilos. Te hago una consulta. Sí, obvio. Obviamente entiendo que todas las prácticas son importantes, pero te quería preguntar si hay alguna que por ahí sería como mejor darle un poco más de prioridad pensando en el examen. Yo le daría más prioridad a todas como las preguntas teóricas eh, y tal vez, eh, sí, esta es importante. No, pasa que no, no existe algún. Las que vimos, la que tratamos de ver en clase, bueno, en la última clase de repaso también, ahí pueden consultar algunos ejercicios más puntuales. em, pero la verdad que todas las guías, por lo menos hacer 2, 3 ejercicios, que es lo que tratamos de hacer en las prácticas y en la nota de clase que nosotros le mandamos, está bueno que le den más relevancia. Obviamente si les lleva más tiempo, bueno, por lo menos entender el proceso y paso a paso de cada uno de los métodos es lo más relevante. Sí, Genial, pero no, gracias. no te puedo decir,
no te quiero sesgar. Igual también está todavía antes del examen tienen clases con Nico, así que ahí también le podrían preguntar, che, Nico, ¿qué te parece que le podemos ver más relevante? O estamos, no sé, corto de tiempo, ¿sí? Bueno, en este ejercicio extra que traje, que también esto se los voy a compartir, así que no pasa nada. Es un modelo dado, acá, bueno, no traje el modelo porque ya se me hacía muy extenso, con observaciones, 19.000 observaciones, y los datos se usan los datos de pH del primer trimestre de 2014. Lo que me parecía más relevante acá era ver el ejercicio 1, por eso solamente traje esto. Bueno, acá nos decía qué significaban esas variables y dice, se desea utilizar como para que tengan un ejemplo de qué puede ser. Obviamente que esto tómenlo con pinzas, pero como para que tengan un ejemplo. Se hace utilizar una prueba de White sin términos cruzados. Acá ya les dice, ¿sí? Utilizando las variables de la regresión original y sus cuadrados como variables independientes de la regresión auxiliar. Para verificar el supuesto de homocedasticidad, obtenemos el estadístico empírico. Ya nos da el estadístico empírico. Y usa el valor crítico tanto. Ahora, de la parte teórica, teniendo esto, bueno, perdón, no hace falta, el alfa 0,05, no hace falta que plantee toda la prueba, pero sí explicite la regresión auxiliar que se utilizó para ejecutarla, la regla de decisión aplicada y qué conclusión llega. ¿Vieron? Entonces, tal vez el ejercicio 8 nosotros lo vimos en detalle, tanto en Excel como en R, pero acá nos pide que explicitar la regresión auxiliar. Tal vez uno con los nervios dice, uy, no sé qué hacer, me pongo a hacer todo el ejercicio. Bueno, y es más teórico, la regla de decisión a aplicar y qué conclusión llega. Ya nos dan casi todos los resultados. Y después, como por las dudas, también, si bien no es parte del inciso A, mejor está. Después nos da en el inciso B, a continuación se reportan los coeficientes de regresión estimados. Interpreta el retorno de la educación. Bueno, acá es solamente una cuestión de interpretación. También, esto lo vieron en las guías anteriores, tipo, ver cuál es la interpretación, pero a veces que uno olvida esa cosa, por eso siempre está bueno, a medida que se van haciendo las prácticas, volver a recordar, y aunque suene repetitivo, está bueno hacer la práctica. Y acá lo que me parece importante es ver cuánto vale P. ¿Cuánto vale P de nuestra regresión auxiliar? ¿Qué era P? ¿Se acuerdan? Vieron que acá x al cuadrado, 8 grados de libertad, te dice acá. ¿Se acuerdan de la forma teórica? A ver si acá no quiero... Yo Era la arriba les... cantidad de Sí, variables menos el exacto, intercepto. exacto. Entonces acá ya te está diciendo más, te está dando una intuición de, porque te dice explicite la regresión auxiliar. Entonces, por lo menos acá ya tenés una intuición. Si uno lo lee tranquilo, podría decir, ah, bueno, nuestra regresión auxiliar debería tener por lo menos 8 variables, sin el intercepto, sin contar el intercepto. ¿Sí? Y obviamente acá yo no le estoy mostrando la forma funcional, pero también está, por eso dejé la parte B, cómo está en el resultado en R, que es un poco lo que vimos. Esta sería la variable I, dependiente, ingreso, la primera variable explicativa, la segunda, la tercera y la cuarta del modelo original. Cuando hagamos nuestra regresión auxiliar, recordemos que va a tener por lo menos 8 variables explicativas. La regla de decisión aplicada, esto es el F crítico, el chi cuadrado empírico, el crítico, cuánto nos da, si se rechaza o no, y a qué concluye esos resultados. Y acá les da una ayuda, que es un poco lo que vimos en el ejercicio 6, que dice, tengan en cuenta la colinealidad perfecta. ¿Por qué nos dice esto? Lo vimos en el ejercicio 6 recién.
Bueno, porque nosotros cuando planteamos nuestra regresión auxiliar, puede ser que sin querer, por hacer esto de al cuadrado y sin tener los términos cruzados, puede ser que sin querer dupliquemos las variables y tengamos el problema de colinealidad perfecta, como nos pasaba en el ejercicio 6 del x al cuadrado, que no había que incluirlo en la regresión auxiliar 2 veces, porque si no nos daba este problema de colinealidad perfecta. ¿Sí? Por eso nos da esta ayuda. Entonces, bueno, primero sería interpretar los coeficientes. Acá es un recuerdo de cómo hacer la interpretación de los coeficientes de forma teórica. Y prueba de White sin términos cruzados. Especificar la regresión auxiliar, la regla y la conclusión. Primero deberíamos plantear la prueba de White, ¿no? Estimamos el modelo, ahí en teoría nos daba el modelo, obtenemos los residuos como hicimos en R, y después teníamos que estimar, bueno, si tendríamos los datos, la regresión auxiliar. Nuestra regresión auxiliar quedaría de esta manera. Estas serían las variables. ¿Vieron que tenemos? Estas serían las variables originales del modelo. ¿Sí? Y estas, las variables en su cuadrado. ¿Cuántas variables tenemos? 1, 2. Y otra forma de chequear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que es lo que nos daba también como ayuda en el enunciado. Que P era igual a 8. Tenemos 8 variables explicativas sin contar el intercepto. ¿Te paso una pregunta? Sí, obvio. ¿Siempre el Olvídate. auxiliar va a tener entonces el doble de variables? No Exactamente. necesariamente. No Ah, ok. necesariamente. No necesariamente, sí. Y una pregunta, Sí. ¿ahí por qué no pusiste la variable mujer sola al cuadrado? Porque nos generaba este problema de colinealidad perfecta. Acá. K es el número de regresores sin contar el intercepto, que se incluye en la prueba. Si una variable es binaria, su cuadrado puede ser idéntico a ella. Mujer era binaria, era 0, 1. Ah, Sí. ok, no me acordaba de esa parte, joya. Hay que tener cuidado de omitir. Esto es lo mismo que nos pasaba en el ejercicio 6. Por eso digo, a veces vamos muy rápido con los ejercicios, capaz, pero y lo vemos en R, pero la idea es detectar estas pequeñas cosas, ¿sí? Que lo mismo nos pasaba con el x al cuadrado del ejercicio 6 que vimos antes. Hay que tener cuidado y omitir la variable redundante para evitar la colinealidad perfecta. Después, ¿qué haríamos? Calcularíamos el estadístico, así como vimos en R. En este caso el ejercicio nos los daba. Te dan el valor empírico, 233, y el valor crítico. Acá me parece que puse 0 más. Esto implica que el auxiliar se usaron 8 regresores. Bueno, la colinealidad, que ya lo dijimos. La regla de decisión, acá es importante en la regla de decisión tal vez escribir, como esto también es muy teórico y era una parte de un inciso de un ejercicio, bueno, desarrollar un poquito más qué es la hipótesis nula, qué es la hipótesis alternativa, ¿sí? Capaz que uno dice, bueno, lo planteo directamente, digo que rechazo hipótesis nula y listo. No. Acuerden que en todas las pruebas siempre es importante la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que nosotros queremos testear. ¿Sí? Entonces siempre escríbanla, sepan que están testeando. Como 233,68 es mayor a 15,51, rechazamos hipótesis nula, concluimos que hay evidencia fuerte de heterocedasticidad. ¿Sí? Acá se podría hacer de forma manual, de forma gráfica, que también ustedes en la parcial traten de desarrollar, como para hacer que entiendan que la chico cuadrado tiene una forma funcional de una cola, donde estaría el valor crítico, donde estaría el valor empírico, que también lo vieron en la teoría, y cómo se rechazaría. ¿Sí? Y yo dejé una consecuencia práctica, hay que un poco en el ejercicio B, si uno un poco más tranquilo lo ve, en los resultados de R, vean que el modelo tiene una corrección de la heterocedasticidad. ¿Qué es esto? B-COV. Entonces ya no está un poco diciendo que va a existir heterocedasticidad y que el modelo lo están corrigiendo por heterocedasticidad. ¿Sí? Esto, si bien no tenía nada que ver con el inciso 1, bueno, más o menos
se sigue o también podría ser una ayuda. Acá, si se quisiera también para desarrollar un poco más, podríamos decir que se podría aplicar el método de mínimos cuadrados ponderados si se conociera la forma de la varianza, ¿sí? Bueno, ya estamos casi justos. Le quería traer este ejercicio, verlo un poquito en detalle. Obviamente que esto, chicos, tómenlo como parte de unas notas de clase, pero la idea es que lo entiendan, que vean que la parte teórica sirve también para ver estos pequeños detalles. Y lo de R, cómo salen los resultados también, porque en el parcial tal vez se encuentran con este resultado y si nunca vieron cómo es una salida de R, les va a llamar la atención y puede ser que se pongan nerviosos porque nunca lo vieron, nunca entendieron la interpretación de las variables, ¿sí? Más que nada lo vemos en R por eso. Bueno, en resumen, el impacto en mínimos cuadrados, ¿cuál es el impacto? La heterocedasticidad no sesga ni vuelve inconsistente los estimadores de mínimos cuadrados, pero invalida los errores estándar y las pruebas de hipótesis habituales. ¿Cómo los corregimos? ¿Cómo se corrige generalmente? Bueno, como dijimos antes, con mínimos cuadrados ordinarios, o si usamos R con esta corrección, BCOV, que hace que estos estadísticos ya sean robustos de heterocedasticidad también. Eso sería más la parte práctica de codificación. Las pruebas de detección, se destaca la prueba de Bruch-Pagan, prueba de White, basadas en regresiones de residuos al cuadrado, ¿sí? Bueno, vimos las consecuencias que genera la heterocedasticidad y cuál sería la corrección. Esto ya sería más para la última parte, pero lo dejé porque también estaba en el Bullrich. Me parece que la de Bullrich también se puede ver, la verdad que este capítulo es bastante cortito, está bueno para que lo revisen y como ven entra generalmente alguna pregunta, algo si les quedan dudas, em, para que lo revisen ustedes también un poquito, si pueden. Bueno, nos quedó creo que la parte 1 para ver en detalle, pero entonces lo voy a compartir, así que los pueden ver tranquilos y casi tenemos la mitad de la guía hecha, con un breve repaso de la teoría, así que si bien fuimos bastante rápido, traté de hacerlo lo más llevadero posible. Bueno, no sé si quedó alguna duda o algo, esto lo voy a subir en breve y creo que no me queda nada más. Si no, yo los despido que estamos en hora. Muchas gracias, Perdón, Lore. Nos vemos. ¿te puedo hacer una pregunta rápido? Sí, obvio. Justo sobre ese, en el punto, en el último que hicimos, en el punto A, ¿se puede hacer que te pide como